Personas resultan heridas en Jimaní en un enfrentamiento escenificado entre miembros del CESFRON y transportistas. Comerciantes de Dajabón paralizan las actividades por tiempo indefinido por la veda de Haití a 23 productos dominicanos. 3 muertos y más de 20 heridos al volcarse un autobús cargado de haitianos en Casavito, Constanza. Cardenal López Rodríguez califica de aberración y vergüenza el escándalo de corrupción que prevalece en la OISOE. Se mantiene estable una niña de 14 años atropellada por un chofer de guagua pública en la avenida John F. Kennedy. Cuando en el impacto la guagua brincó para arriba. El chofer Pedro Rosario se entrega a la policía y alega sufrió un desperfecto en los frenos de la guagua. La provincia Sánchez Ramírez fue declarada en alerta roja por casos de dengue detectados por autoridades de salud. Nuestra compañera Francis Zavala presenta un reportaje especial sobre un dominicano incapacitado que se destaca en París en la práctica de golf. Y en las internacionales, Estados Unidos y Cuba buscan impulsar comercio pese a bloqueo. Y en los deportes, los Cachorros de Chicago dejan en el camino a los Piratas de Pittsburgh. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta primera emisión de Noticias Telemicro correspondiente a hoy jueves 8 de octubre. Rafaelina Bisonó les acompaña de inmediato las principales informaciones de hoy. Y es que la joven de 14 años que fue atropellada esta mañana por un minibús del transporte público en la avenida John F. Kennedy, conductor Delgado de esta capital, cuyo chofer emprendió la huida, se encuentra estable. Como nos informa Paloma Martínez, el conductor del vehículo se entregó a las autoridades y alega que le fallaron los frenos. La joven de 14 años, Angeli de los Santos, que resultó con heridas leves al ser atropellada por un minibús del transporte público en la avenida John F. Kennedy, conductor de Filló, se encuentra estable recibiendo atenciones en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Así lo informó la Autoridad Metropolitana de Transporte. Gracias a que el país cuenta con el servicio de atención a emergencia 911, que de inmediato, ante llamada de una de nuestras agentes, se presentó al lugar y asistió de manera inmediata, prácticamente en 2 o 3 minutos ya estaba una ambulancia del 911 en el lugar y trasladó a esta pequeña hasta el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde recibe atenciones médicas. El conductor, que emprendió la huida tras impactar al adolescente, se entregó horas más tarde en el destacamento del kilómetro 9 de la autopista Duarte para luego ser trasladado al Departamento de Procedimiento de Accidentes de Tránsito de la MET. Fue allí cuando pudimos conversar con Pedro Rosario Rossi, de 33 años, quien afirmó que dejó abandonada a la jovencita por temor a ser agredido. Si me iba a agredir, no me podía quedar parado ahí. Y una vez llegó un primo, ¿y cuál es el chofer? ¿Y cuál es el chofer? Tuve que irme. ¿Un primo de la chica? Sí. Rosario Rossi, quien es padre de 5 menores de edad, enfatizó que nunca pasó el semáforo en rojo, sino que se trató de un accidente. No, yo no me fui en rojo. El AME estaba ahí, sabe que no me fui en rojo. El AME estaba dando paso, la íbamos cruzando. Y cuando yo fui a coger freno, no había freno. Ella venía subiendo ahí para arriba. El accidente de tránsito ocurrió cuando Angeli de los Santos se disponía a cruzar la John F. Kennedy junto a una compañera para dirigirse al Liceo Fray Ramón Pané en los Jardines del Norte. El vehículo, que pertenece a la Ruta 64, es afiliado a Conatra y Fenatra PUM. Paloma Martínez, Noticias Telemicro. Bueno, en otro incidente, al menos 6 personas resultaron heridas en un alegado enfrentamiento entre miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y transportistas del municipio Jimaní. Julio Gómez con el reporte completo en la siguiente historia. El conflicto se originó cuando en el chequeo en Limón detienen al chofer de un minibús con un haitiano y este salió huyendo hacia la terminal del sindicato, produciéndose el forcejeo entre los sindicalistas y militares, donde resultó herido de bala el presidente del sindicato. La comunidad de Jimaní, El Limón y otras se encuentran bajo tensión desde ayer, donde intervino el general Aguirre Reyes, director del CESFRON,
luego de un tiroteo entre sindicalistas y miembros de esa institución, resultando 6 heridos y varios detenidos. Según los informes recibidos oficialmente en la mañana de hoy, tras la intervención del general, se produjo la detención del Boris, presidente del sindicato de camioneros en la zona de Malpase, y su colaborador, el Chupi, quienes fueron en apoyo de Yosaidi Volques, presidente del sindicato de transportistas de pasajeros, herido de bala en la tarde del pasado miércoles. La situación se encendió aún más en la mañana de hoy, luego que una patrulla y una turba de sindicalistas le bajaron de una de las guaguas del CESFRON a su compañero detenido. El informe da cuenta que el diputado Remigio Santana, propietario de la estación de combustible, ordenó la entrega de todo el inflamable para incendiar el pueblo en respuesta a lo que consideró como una agresión a los 6 heridos y varios detenidos, así como a la población, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente. En la frontera con Pedernales, donde comienza y termina la patria, Julio Gómez, Noticias Telemicro. En tanto, comerciantes de Dajabón paralizaron hoy sus actividades por tiempo indefinido. Esto en respuesta a la veda impuesta por Haití a 23 productos dominicanos. Ray Cadet está en directo desde Dajabón y nos tiene la información completa. Paso contigo, Ray. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Así es. Debido a los inconvenientes que se han venido presentando últimamente, así como a las pérdidas que han venido confrontando los vendedores del mercado fronterizo de Dajabón, agrupados en diferentes asociaciones, han decidido paralizar las actividades del mercado fronterizo de manera indefinida hasta tanto no tengan una respuesta positiva de las autoridades del gobierno haitiano. La Federación de Comerciantes Unidos de Dajabón en estos momentos está reiterando el llamado a paro de las actividades comerciales aquí en la frontera hasta tanto el gobierno haitiano desista de la resolución que prohíbe el paso vía terrestre de 23 productos. Ante esta situación, las áreas de acceso al mercado fronterizo y a la parte aduanal que comunica con el vecino país se mantienen bloqueadas por camiones y vehículos propiedad de los comerciantes, así como también se observa una fuerte vigilancia militar por parte de miembros del CESFRON, del Ejército y la Policía, por lo que el coronel Santiago Gómez Sánchez, comandante del CESFRON, manifestó que cumple instrucciones para mantener el orden en esta localidad. El control aquí en la frontera, nosotros como cuerpo especializado tenemos que mantenerlo. No podemos permitir ningún tipo de desorden, ningún tipo de atropello. Y aquí tenemos que mantenerlo de manera firme. Los comerciantes ratificaron que mantendrán esta posición de manera indefinida para tratar de resolver la situación del impedimento de unos 23 productos hacia el vecino país. Es todo lo que tengo sobre esta información. Yo soy Ray Cadet desde Dajabón. Ahora retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Ray Cadet. Ahora pasamos a un hecho trágico y es que al menos 3 personas murieron y cerca de 23 heridos. Y ese 27 heridos es el resultado de un accidente en la carretera Constanza, próximo a la comunidad Casavito, al volcarse un autobús de la Dirección General de Migración en el que viajaban decenas de haitianos. De acuerdo con nuestra corresponsal en la zona, Davidania Rodríguez, hay una gran cantidad de heridos graves, por lo que no se descarta que puedan incrementarse la cifra de muertos. Sin embargo, la Autoridad Metropolitana de Transporte informó que las víctimas están siendo trasladadas al Hospital Luis de Marchena y a varios centros de salud en Constanza. Cambiemos de tema. El Ministerio de Salud Pública dijo este jueves que está alarmado por la cantidad de casos de dengue registrado en la provincia Sánchez Ramírez, por lo que colocó una alerta roja en esa demarcación ubicada en la región nordeste de República Dominicana. Nuestro compañero Franklin Puello nos reporta más sobre la situación. Preocupadas y alarmadas por los recientes casos de enfermedad de dengue en la provincia Sánchez Ramírez, en especial en el municipio de Cotuí, están las autoridades de salud pública. Y es por esto que la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, emitió una alerta roja para esa provincia nordestana. Está en rojo Cotuí, en el país a nivel nacional. De tal manera que
yo voy a hacer un trato con ustedes, que a la población, cuando ustedes den la noticia, le digan que eliminen de sus patios los cacharros con agua y que el agua que tengan almacenada la tapen bien con un plástico y la amarren con un cordón. En torno a esta problemática que afecta a cerca de 30 provincias de las 32 que tiene el país, el Ministerio de Salud Pública acordó este miércoles con la Iglesia Católica realizar una campaña de concienciación en todas las parroquias del país. Hemos ya discutido una serie de acciones que desarrollaremos, que coordinaremos conjuntamente a nivel de las parroquias en todo el territorio nacional. Mediante esta campaña de concienciación, los párrocos de todo el país realizarán jornadas de prevención en los barrios y sectores de las diferentes provincias bajo la coordinación de Monseñor Benito Ángeles de la Iglesia San Antonio de Padua. El acuerdo fue realizado entre la ministra Guzmán Marcelino y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Franklin Puello, Noticias Telemicro. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro@gmail.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter Telemicro 5. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, Cardenal López Rodríguez califica de aberración escándalo en la OISOE. Y tras la pausa, los detalles de las informaciones internacionales de este día.